¿Estás contento? Ya, bueno, me toca hablar de esto que es suena muy intimidante. Ojalá pueda mostrarle algo que no sepan. Y para empezar, entonces, alguien me puede decir si ve algo que reconozca en esta diapositiva. Levanta la mano y si yo reconozco a tal personaje. ¿Alguien? A Dr. Soto, ¿vienen? ¿Allá? Watson y Crick. Excelente, Watson y Crick. ¿Alguien más? ¿A Méndez? ¿A Méndez? ¿A Darwin? Genial. ¿A quién es? Bueno, pero esto... ¿Qué parece? Como el pesticida. Parece un pesticida, eso no es eso. Son las moléculas. Eso ahí. El taco. Eso allá. Eso. Un cerebro, muy bien. Ya. Bueno, cuando termine la presentación, vamos a volver a ver esto. Y ahí la idea es que me cuente alguien por qué puse esa foto. ¿Cachai? Vamos a ver de nuevo y van a decir, puso a Darwin por tal cosa. Así que prepárense porque después tienen que participar. ¿Ya? ¿Alguien vio esa película? ¿Gataca? ¿Gataca le suena? Bueno, en el pregrado hice un curso de genética, ¿le conocen Marcelo? Marcelo era compañero mío. Hice un curso de genética y tenemos todo el semestre viendo Dieter y en la última clase nos hicieron ver una película, ¿cachai? Vimos esta película, esta es una película que habla de muchos de los genes. ¿No la vieron en serio? Vieja y tan joven. Uma Thurman. En esta película este es un hombre que quiere ser astronauta y este es un futuro distópico donde a todo el mundo lo desarrollan genéticamente para lo que tiene que hacer. Y él no fue hecho genéticamente para ser un astronauta y trata de serlo. Puede decir lo que termina pasando. Es un mundo donde los pianistas tienen 12 dedos. Así como van a un concurso, o sea, van a un concierto y la pieza solamente la puede tocar el que tenga 12 dedos. Así que se la recomiendo para que vean una película buena de genes, genética. ¿Por qué de genes? Porque el cáncer, obviamente hay varias visiones de esto, pero la visión más aceptada por la ciencia actualmente es que el cáncer ocurre porque las células sufren cambios genéticos. O sea, sus genes funcionan distintos. Está Watson y Crick que encontraron que la estructura del ADN era helicoidal y bueno, en el ADN están los genes, eso los puse. Y acá pongo a Darwin porque, no sé si es el payado o allá, no entendí. Acá pongo a Darwin porque los cambios que van sufriendo las células se van seleccionando a medida que avanza la enfermedad. Eso lo vamos a ver con un poco más de detalle. Entonces, cambios en genes, funcionamiento de genes, que se van seleccionando, como Darwin decía que se seleccionaban los cambios en una población ante presión ambiental. Entonces la carcinogénesis, que es esto que el nombre de la clase, ocurre porque se altera el ADN, los genes, y eso se altera por una de tres cosas. Una son los carcinógenos, que nos nombró el doctor Maldini. Los carcinógenos son de tres tipos: químicos, sustancias químicas como puede ser, no sé, el asbesto; físicos como la radiación. ¿Alguien vio la serie de Chernobyl? ¿Todo el mundo de serie? Yo no la vi, pero bueno, hubo un desastre nuclear en Rusia o por la Unión Soviética y se dieron cuenta en Suecia. Cuando se dieron cuenta ya estaba atravesada una buena cantidad de kilómetros. Le avisaron, oye, ya. La radiación es el típico carcinógeno físico y también hay carcinógenos biológicos. También el doctor Maldini nombró virus, como el papiloma humano o el Helicobacter pylori. En general su efecto suele ser dosis dependiente, o sea, los que estaban en Chernobyl fueron más afectados que los suecos y se conocen en un pequeño porcentaje de casos y hay cosas que cuesta demostrar que lo son. De hecho hubo mucha polémica en torno al tabaco en algún momento. Pasaron muchos años hasta que se aceptó definitivamente que el tabaco producía cáncer y esto era por mucha presión de la industria. Imagínense si ahora los celulares producen cáncer, ¿cuánto vamos a demorar en saber cómo será la presión de esa industria? ¿Ya? ¿También?
Entonces hay 3 tipos de carcinógenos, físicos, químicos y biológicos, y estos todos actúan dañando el ADN, ¿cierto? Dañan el material genético. Pero son los factores hereditarios. Que uno dice, mira, tengo una predisposición a cáncer. Y ahí está Mendel, Gregor Mendel, estaba aburrido en un monasterio y se puso a mirar las arvejas y se dio cuenta que no salían iguales todas, y justo en esa arveja se cumplían las leyes de la herencia mendeliana. Entonces él describe estas leyes de herencia, las presenta en una instancia científica y adivinen qué es lo que pasó. Claro, dijo, pero claro, no pasó nada, nadie lo pescó. Muchos años después otra gente tomó su teoría y siguió pescando. Y les pongo a Mendel porque en realidad de herencia mendeliana hay muy pocos cánceres. O sea, cánceres que sean producto de la herencia de un gen reconocido, puntual, son muy pocos. Puse esta foto para que todos digan, no sé, el papá tiene rayas horizontales, la mamá verticales y el hijito cruzadas. Se igual que dijeron, Entonces, cuando los cánceres que son hereditarios, que son pocos, son porque hay alteraciones habitualmente los síndromes de predisposición a cáncer hereditario, son por alteraciones en genes supresores de tumores. Estos genes supresores de tumores vienen con un defecto en las células germinales, que son las que se heredan, ¿cierto? Yo puedo tener un cambio genético en una célula de mi piel que haga cáncer, pero no lo voy a heredar. Lo voy a heredar solamente si están las células germinales, que son las que se transmiten a la descendencia. En cuanto a números, lo importante es que son pocos. O sea, el factor hereditario conocido es poco. Entonces, ¿por qué le da cáncer aún? Este paper es súper importante. Yo sé que los médicos viven leyendo la revista Science o Nature para informarse, sobre todo los mercados de medicina o los generales. Pero bueno, si quieren ver algún artículo importante para cáncer, es este. Sí. Tiene mi mail porque a todos les mandé un mail, así que el que se interesa me lo pide. Y estos tipos realmente hicieron un aporte porque encontraron que el factor ambiental, así como los carcinógenos, y el factor hereditario eran mucho menos importantes en el desarrollo de cáncer que los errores en la replicación de las células madre que todos tenemos en nuestros tejidos. Entonces se replican las células madre, hay errores en esa replicación y eso es lo que produce cáncer con más frecuencia que los factores, con más importancia que los factores ambientales o que los factores hereditarios. Entonces ese paper se conoce como el paper de la teoría de la mala suerte, como que la ciencia te dice, mira, tienes mala suerte y por eso te dio cáncer. ¿Ya? Factores desconocidos que alteren el ADN. Bueno, los factores desconocidos, solo me lo dice, son desconocidos. Bueno, voy a volver un poco más después de eso. Pero todos estos factores van a alterar el ADN, genes, ciertos genes. ¿Qué genes? Esto es una edición media antigua, pero que igual todavía nos sirve. Hay de 2 grandes tipos, los oncogenes, que son que tienen que funcionar más para que te dé cáncer. Típicamente están en una vía de proliferación y el más frecuentemente mutado en tumores sólidos es RAS, el gen de RAS, que es un segundo mensajero. ¿Qué son los segundos mensajeros? No sé si se acuerdan de biología, pero los receptores emiten una señal hacia dentro de la célula y los primeros que la reciben son los segundos mensajeros de esta señal y ahí está RAS. Entonces los oncogenes funcionan más para que se desarrolle un cáncer. Los genes supresores de tumores, por el contrario, una pérdida de su función es la que aumenta la probabilidad del cáncer. El ejemplo más frecuente es el gen TP53, que codifica una proteína que se llama P53, que se llama el guardián que le dicen el guardián del genoma. Probablemente el más famoso es el gen de BRCA, que lo porta Angelina Jolie, y por lo cual ella estuvo en el ojo de la polémica en algún momento, porque ella, sin haber tenido cáncer, pidió que le hicieran cirugías reductoras de riesgo, algo que fue muy bullado en su momento. Entonces, los genes supresores de tumores, para que aumente la probabilidad de cáncer, tienen que dejar de funcionar. Entonces, hay 2 grandes como grupos de genes supresores de tumores. Unos se encargan del mantenimiento de la indemnidad del material genético y los otros de la regulación, el control del ciclo celular. ¿Ya? ¿Está bien? ¿No estoy yendo demasiado rápido? Hablo demasiado rápido a veces. Pero bueno, a veces no sé. Ya. El cáncer evoluciona, entonces.
estos genes, ya sea oncogenes o supresores de tumores, van sufriendo modificaciones y estos cambios van modificándose en la evolución de un cáncer. Las mutaciones van aumentando en frecuencia y los cambios que le otorgan a la célula que lo experimenta una ventaja con respecto al resto de las células, que le permiten desarrollarse por encima de sus compañeras, por decirlo así, se denominan en oncología cambios genéticos drivers, que son muy importantes para la terapia, porque el doctor Ortega, que está ahí atrás, que habla después que yo, les va a hablar de terapia dirigida a ciertos blancos moleculares. Estos blancos moleculares son tratables porque las células que están llevando la delantera en el cáncer usan estos cambios para sobrevivir. Entonces es un concepto que tiene directa aplicación clínica. Igual aparece no Darwin porque los cambios genéticos se van seleccionando y un driver es uno que lo otorga una ventaja tal que se selecciona en el microambiente tumoral. Mutaciones. Acá hay un montón de cánceres en distintas localizaciones en adultos y en niños y acá está la frecuencia de mutaciones y este gráfico es para mostrarles que los tumores que típicamente se curan son los tumores que tienen menos carga de mutaciones y ahí están los tumores pediátricos. Si ven esto como grandes divisiones, los tumores pediátricos son típicamente los más curables y son típicamente los que tienen menos mutaciones. Otros cánceres que acá, ¿a alguien le gusta hematología? Bueno, a Marcelo, a él también. Fíjense que acá dicen tumores sólidos, tumores líquidos, ¿cacha? Tumores líquidos, ¿no? Tumores líquidos. Bueno, los tumores hematológicos típicamente se pueden curar solo con medicamentos incluso, porque tienen menor carga de mutación. Entonces hay una directa relación entre la carga mutacional y la curabilidad de los cánceres. Sigamos dándole vuelta al factor desconocido. Doctor Soto. Las emociones provocarían cáncer de mama. No, sí puede ser. O sea, hay factores desconocidos. Lo que yo les conté de la teoría de la mala suerte, del paper de Tomasetti, es como bien un poco chocante que te digan, mira, tienes mala suerte, te dio cáncer. Y gran parte del riesgo se explica por tu mala suerte. Y todo este tema del que habla el doctor Soto, yo no digo que el doctor Soto tenga la razón ya, por favor. Digo que puede ser que haya factores biográficos, emocionales, de otro tipo que no están bien explicados porque la medicina normal y los métodos de estudio normales, los factores de riesgo, son incapaces de detectarlo. Entonces alguien puede decir, mira, el doctor Soto habla puras tonteras. Sí, también es una manera de decir, rechacémoslo como sociedad médica, que hagamos un comunicado. Sí, ya, pero honestamente puede ser que un paciente le dé cáncer por algún manejo de su emoción. El tema es que no está bien estudiado y si tú lo llegas a descubrir, es difícil en ese momento de la vida de una persona cuando tiene cáncer, decirle, mira, es un poco culpa de cómo has manejado tus relaciones con tu mamá. Es como que, ya, buena onda, pero estáis mal, estáis súper sobrepasado y más encima te dicen que la culpa es de tu mamá. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero sin duda que es un área que no merece ser descartada a priori. La gran mayoría de los pacientes con cáncer no tienen carcinógenos conocidos puntuales. O sea, que gente con cáncer de pulmón que no fuma hay montones, que no está expuesta al asbesto, que no tiene, qué sé yo, VIH, fibrosis pulmonar, enfisema, que no tiene ni un factor de riesgo típico. Entonces, esto no es para nada descartable. Y de hecho, esta es una infografía del BMJ del año pasado, donde salen un montón de influencias externas en la mente, producto del cáncer, ya sea de las terapias, del mismo cáncer, como el cáncer puede afectar el cerebro o la mente de distintas formas. Bueno, y probablemente también es al revés. De hecho, como el link más obvio, así como de la ciencia actual, es que se sabe bien que los estados emocionales influencian la acción del sistema inmune. Y hoy en día está súper claro que el sistema inmune es súper relevante para el desarrollo del cáncer. Entonces, ojo con estos gráficos de flechas para adentro, porque perfectamente igual pueden haber flechas para afuera. Segunda parte que envió esta película. ¿Cómo se llama esa película? Apocalipsis Now. Excelente. Una película muy vieja. Es una película muy vieja, pero uno se da cuenta a los 10 minutos de película que la situación en Vietnam era un poco más compleja de lo que uno no podía pensar a simple vista. Aquí hay un oficial de más rango que le pide al de menos rango que se vaya a surfear en la playa mientras están bombardeando una villa. Entonces, es más complejo que solamente genes replicándose. Y
es más complejo que solamente división celular. Cuando uno piensa en cáncer, uno dice, las células se dividen más. Obvio que se dividen más, pero no es lo único importante. Y de hecho, para que se trate el cáncer y se cure, un obstáculo bien importante es que el cáncer es heterogéneo. Entonces, les dije que los cambios genéticos se iban acumulando y les dije que se iban seleccionando. Entonces, en un mismo paciente no necesariamente son los mismos cambios genéticos los que se seleccionan, por distintos motivos. Y en un mismo enfermo, un mismo cáncer puede tener distintas, o sea, de hecho tiene mucha heterogeneidad entre el tumor primario y las mismas metástasis. Entonces, tú puedes atacar muy bien a una parte de este cáncer, pero como es tan heterogéneo, con que haya un porcentaje chiquitito que se seleccione y que se escape de ese tratamiento, no se va a curar el paciente. Entonces el cáncer es muy heterogéneo tanto dentro de distintos pacientes como la misma enfermedad, o sea, pulmones, cáncer de pulmones, como en un mismo paciente, y de hecho en el tiempo puede variar. Entonces este paciente en el año 2016 era muy importante para su cáncer este cambio genético, pero en el año 2019 es otro. Muy heterogéneo, de hecho en el mismo tumor primario, para que llegue a producir una metástasis tienen que ocurrir un montón de cosas. En el manual que les mandé de Onco, que les sugiero que se lo lean, ¿se lo leyeron? No, nada. Bueno, el primer capítulo, ¿alguien leyó el primer capítulo? Nada. ¿El primer capítulo? ¿Lo leíste? Ya. ¿Te acordáis de cuántas células salen a la sangre de un tumor de ovario al día? Con muchos ceros, excelente, ¿ve? Un tipo que se acuerda bien de las cosas que lee. Entonces, no decirte mal, pero en el fondo 3 millones de células por día tira un tumor de ovario en un modelo preclínico. 3 millones de células al día a la sangre, pero no nos llenamos de 3 millones de metástasis al día porque es un proceso muy, muy ineficiente. Entonces, todos estos cambios generan ineficiencia. O sea, cuando una célula llega a la sangre, lo más probable es que se muera. Pero el cáncer va evolucionando y esto lo obliga a ser heterogéneo, porque si una célula va a sobrevivir, por ejemplo, en un pulmón, no necesita las mismas capacidades que una célula que va a sobrevivir en el cerebro. Entonces, se va complejizando en la evolución del paciente por el hecho de dar metástasis, pero además por los tratamientos. Entonces, una célula que se acostumbra a la radioterapia, basta para que la radioterapia ya no vaya a eliminarla, el cáncer entero. Y está esto, que ¿a alguien le gusta geriatría? ¿Quién quiere ser geriatra? ¿Geriatras para Chile? Nadie. Sí. Geriatras, bueno. Los geriatras nos copiaron este gráfico. No, pero hay un paper muy típico que son como los hitos de la progresión del cáncer, los hallmarks del cáncer, y también hay un paper muy parecido, con un dibujo muy parecido, que dice como los hallmarks del envejecimiento. Nos lo copiaron. Para que cuando estudies eso, tú sepas que es una copia. Ya. Pero es una copia. Ya, pero está bien. Entonces, lo que les quiero mostrar con este dibujo es que no solamente se tienen que dividir más las células, sino que además tienen que adquirir ciertas capacidades. Por ejemplo, muy importante en este tiempo, tienen que lograr evadir nuestro sistema inmune. Voy a ahondar un poco más en eso. Tienen que producir vasos, tienen que poder sobrevivir en la sangre, tienen que evitar la senectud celular, ¿cierto? El tema de los telómeros. Tienen que poder evitar los supresores del crecimiento, estos guardianes que tenemos genéticos. Y yo sé que los generales de zona y los becados de medicina y la gente que trabaja en el Sotero, la gente que está acá, está muy pendiente del premio Nobel de Medicina. ¿Sí o no? Bueno, el premio Nobel de Medicina se lo dieron este año a alguien que ha estudiado mucho de metabolismo. Y esa es como la nueva vedette en cáncer, como en la carcinogénesis, son como estos mecanismos, las alteraciones del metabolismo en las células de cáncer también les ayuda a la progresión y contribuye a la enfermedad. De hecho, hay gente que está diciendo que el cáncer en verdad es una enfermedad mitocondrial y el daño de los genes del núcleo es producto de lo que pasa en el metabolismo. Entonces, todo lo que les conté puede ser que en 5 años más cambie, pero lo que les quiero mostrar con esta diapositiva es que las células no solamente tienen que replicarse, sino que tienen que adquirir otras capacidades para que el cáncer se perpetúe. Muchas otras capacidades. Y además que los geriatras nos copiaron el... Entonces, tenemos tratamientos para algunas de esas capacidades. Por ejemplo, producen vasos, entonces tenemos algunos medicamentos que disminuyen la producción de vasos. Ya, igual,
Suena lógico. Hay varios cánceres que sabemos que empiezan a mantener señalización proliferativa, por ejemplo, de factores de crecimiento en forma descontrolada. Bueno, tenemos inhibidores para eso. Pero no tenemos tratamientos para las 4 cosas. Algunos pueden contrarrestarse con terapia dirigida. ¿Por qué puse esto? ¿Alguien ha estado en un taco últimamente? ¿No más taco? Y ayer me mandé 35 minutos parado. Así como fui a buscar un mueble. Y Google Maps me dice gira a la derecha, y giro a la derecha y taco gigante. 35 minutos, mal Google Maps, no más taco. Entonces, ¿por qué puse los tacos? Porque para algunas personas, algunos científicos, el cáncer no es una enfermedad tanto de las células, sino que es una enfermedad del sistema, como asimismo, los tacos no son una enfermedad de los autos, no es un problema de los autos. No es que todos los autos estén en pana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el cáncer es un tejido súper complejo, por un lado. El cáncer se organiza, o sea, dentro de un tumor hay células que están produciendo vasos, células que se están dividiendo, células que no. Es un sistema complejo. No un solo auto, son un montón de autos. Hay camiones, hay de todo. Y lo que es muy importante respecto al entorno donde crece el cáncer es la interacción con el sistema inmune. Se los esbocé antes, les dije que la mente tenía que ver con el sistema inmune, y el sistema inmune tiene mucho que ver con el cáncer. De hecho, de las terapias nuevas más eficientes, de lo último que ha salido en medicamentos contra el cáncer, está la inmunoterapia, donde medicamentos que damos hacen que el sistema inmune ataque al cáncer. El sistema inmune nos está salvando continuamente de cánceres en desarrollo, que están ahí empezando a crecer y llega nuestro sistema inmune, lo reconoce y se lo echa. Entonces, estamos siempre siendo salvados de cáncer. De hecho, no sé si alguien se ha tocado alguna pelotita últimamente en alguna parte. Ya, eso puede haber sido cáncer. Lo que pasa es que su sistema inmune se lo comió. Así de corta. Entonces me dice, ¿pero cómo? Sí, porque de hecho hay pacientes con cánceres metastásicos, lleno de metástasis, y que le dan estos medicamentos, que no le funciona a todo el mundo, pero hay gente a la que le funciona, y se desaparece completo. Dice, oye, ¿se curó? ¿Pero cómo se curó? Bueno, se curó porque su sistema inmune lo atacó. Entonces puede decir, no, el doctor Soto no tiene razón. ¿Por qué no va a tener un poco de razón? Si a lo mejor sí, nuestro sistema inmune tiene mucho que ver con lo que está pasando en nuestra cabeza. Está súper claro que cambios mentales pueden influir en la expresión génica de un montón de células, como que no tiene nada de sorprendente. Y entonces la interacción con el sistema inmune hoy en día es la que tiene como más traducción terapéutica. Eso. No, creo que me faltan tiempo. Ya, entonces, ¿cómo es posible que se genere esta cuestión que es tan heterogénea? Que hay una célula generando vasos, otra célula generando tejido conectivo para el cáncer, otras células dividiéndose, otras células tranquilitas ahí. ¿Cómo se puede originar este clon? Cuando uno habla de cáncer, piensa la gente en clones. Bueno, porque no es un clon, porque lo que genera el cáncer son células madre tumorales. Lo que les hablé en esa diapositiva de la mala suerte. Entonces, una célula madre que tiene capacidad de hacer un montón de tipos celulares distintos es la que tiene que sufrir los cambios genéticos para producir el cáncer. ¿Me entendieron? Sí. Una célula madre puede producir un montón de células, entonces tiene que cambiar esa célula para que se genere un tejido tan complejo. Y esto es importante porque también tiene que ver con como las células madres son las que producen el cáncer, esto tiene mucho que ver con la frecuencia de cánceres, dónde nacen los cánceres. Porque hay cáncer de pulmón y no de hueso. O sea, hay cáncer de hueso, pero mucho más raro. Entonces dicen, no, porque los huesos no se dividen. ¿Cómo que no se dividen? ¿Alguien ha ido en alguno de estos viajes que venden turísticos a la luna? Elon Musk, ¿no? Tú puedes pagar un pasaje y te vas a la luna en un cohete, ¿no? ¿Nadie tiene comprado pasaje? Ya. Bueno, yo fui, no es tan espectacular, pero no he ido, pero los astronautas están un rato sin gravedad y vuelven y están mal esos huesos. O sea, los huesos se están continuamente dividiendo. La gente que ve pacientes hospitalizados, ve estos pacientes que pasan 3 meses ahí acostados, y oye que esa gente los huesos se están debilitando activamente, porque los huesos no es que no se dividan. Lo que pasa es que las células madres, los huesos se dividen poco. Y como se dividen poco, hay poco cáncer de hueso. Las células madres de la próstata se dividen harto. Como se dividen harto, hay harto cáncer de próstata. Y así. O sea, el tema de las células madre en cáncer explica la variación en la frecuencia de cáncer en los distintos órganos. Y esto también explica en parte la resistencia a algunos tratamientos, porque las células madres siempre hacen esto.
se dividen y siempre una sigue conservando su capacidad totipotencial. Entonces, se divide y esta dice, ya, yo voy a ir a hacer un vaso sanguíneo, y esta otra sigue totipotencial. Entonces, esa estrategia que tienen, que se dividen poco y que siempre dejan una guardadita, contribuye a la resistencia a los tratamientos. Porque tú puedes pillar justo a una célula dividiéndose que va a, qué sé yo, a generar un vaso, y esta célula se divide en dos y ahí llega la quimio. Pero tenía que llegar antes cuando estaba en esta y no llegó. ¿Me cachai? Entonces, el hecho de que las células madres se dividan poco y dejen reservas contribuye a la resistencia a los tratamientos. Ya, entonces eso no era tan largo. Entonces ahora viene el momento más duro para mí, más difícil, porque ahora yo me doy cuenta que en verdad no se van a acordar de nada. ¿Cachai? Porque ahora yo voy a poner la diapo y nadie va a ser capaz de decir por qué puse nada. Ya lo he vivido muchas veces, un momento triste, por eso me tomo un risa antes de cada clase, porque para no deprimirme. Ya, entonces, 1, 2, 3, por favor, hagan su mejor esfuerzo. De ustedes depende. Ya, entonces, ¿por qué puse este mono? ¿Alguien me puede decir? Mendel, sí, pero eso lo sabían antes. Pero, ¿por qué puse a Mendel? Ya, por el factor hereditario, ¿qué pasa? 5 o 10%. O sea, el factor hereditario así mendeliano es infrecuente como causa de cáncer. ¿Por qué puse esto, este monito? ¿Cómo? Excelente, o sea, más que sumarse, las mutaciones van evolucionando. Durante la evolución del cáncer, evolucionan las mutaciones. ¿Por qué puse este mono? RAS. RAS es un oncogen y es un segundo mensajero y es el oncogen más mutado o más activado en los tumores sólidos de los adultos. ¿Por qué puse este mono? Porque puede ser, muy bien, me gusta, lo puse, esto era una infografía del BMJ, puse que había un montón de influencias conocidas del cáncer en la mente, pero que perfectamente podía ser en la dirección contraria. Muy bien. ¿Por qué puse al doctor Soto? Porque puede tener razón, dijo alguien. ¿Cómo? No, sí, puede tener razón. Lo que pasa es que no con esa cara, además, no mirando con esa cara como de gurú, no. Ya. ¿Por qué puse este hombre? ¿Alguien más? ¿Alguien puede decir lo que quiero que digan? Tiene una pregunta como... ¿Cómo? Los carcinógenos físicos. Carcinógenos químicos, excelente. Carcinógenos químicos, muy bien. Carcinógenos químicos como los pesticidas, como las betas, ya. ¿Por qué puse a mi amigo Darwin? Parece que entendió. Eso porque los cambios genéticos se van seleccionando igual como Darwin dijo que se seleccionaban las especies, solo que en un microambiente del tumor y en un organismo entero. ¿Por qué puse este dibujo de acá? El paso que va siguiendo una mutación inicial para llegar a metástasis y otro tipo de resultados. Lo voy a traducir a lo que yo quiero que dije, pero de verdad sabes lo que yo quiero que sepas, pero en el fondo es que los cambios genéticos son necesarios, por ejemplo, para que sobrevivan una metástasis, para que sobrevivan las células y contribuyen a que sea tan heterogéneo el cáncer. Que una célula que vive en un pulmón no puede ser igual a una que vive en el cerebro. ¿Por qué puse esto? La complejidad del tejido, porque el cáncer es un tejido complejo. ¿Por qué puse a esta gente? ¿Cómo? ADN. Estos son los que describían la estructura del ADN. Watson y Crick. Watson ahora está muy cuestionado porque se mandó mucha declaración racista, como que los genes de la gente como yo, ¿cachai? Era más perfecta que... Hombre. En el fondo, no... Entonces ahora es como más políticamente correcto hablar de Francis Crick. ¿Ya? Francis Crick. Bueno. Watson y Crick, no, Francis Crick. Entonces, eso lo puse porque eran cambios genéticos los que producen el cáncer. ¿Por qué puse esto? Porque más que una enfermedad de la célula, tiene que ver con el sistema, y ahí les hice hincapié en el sistema inmune. ¿Y por qué puse esto? Porque los geriatras son copiones, pero además los hitos de la progresión del cáncer, y como no solamente las células tienen que dividirse, sino que igual tienen que hacer un montón de otras cosas que están ahí. Así que los invito, porfa, a leerse el manual, por favor, porque lo que yo acabo de explicar, de verdad se les va a olvidar pronto, si no se lo leen, en otra parte. ¿Ya? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Descargo? ¿Listo? ¿Me voy? ¿Aplauso? ¿Aplauso?
Eso. Bueno.